Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Kyalami en la clase de solo Lotus 311 del 2016. Eso quiere decir que todos utilizamos el mismo coche con el mismo rendimiento. Lo que cambia son los reglajes, los ajustes de tuneo que vayas a realizar. Consigue los míos en la descripción del video. Arrancamos la carrera pisando a fondo el acelerador, tratando de calentar las gomas delanteras que son las necesarias para tomar la curva luego del corte. En la recta de las emociones están muy frías y se me va a complicar la frenada. Tengo que tratar de ir lo más profundo, pero tratar de evitar el contacto, y sin embargo le doy allí un pequeño empujoncito a Sargento Davis Dark, que perdiendo adherencia se fue por encima del piano, pisando también la grama. Ahora regresamos a la pelea. Estoy tratando de meterme en el rebufo de la quinta posición, de nombre 23, el corredor, que también está avanzando rápidamente para ver si puede meterse en la estela de la cuarta plaza. Entramos en la siguiente curva y se me está deslizando la cola. Parece que tengo que tratar de regular mejor la potencia. También es muy probable que los neumáticos aún tengan temperatura muy baja. Y allí el corredor que va en la cuarta plaza logra adelantar en simultáneo al que iba en la cuarta y tercera posición. Ahora vamos a entrar todos ajustados a este zigzagueo, pero logramos soportar, y sin embargo Manuel también perdió muchísima adherencia, peleándose con la segunda posición. Entramos ahora en el otro corte a la izquierda, que es muy peligroso porque aquí no son muchos los pilotos que saben frenar, y consigo meterme lo más profundo por encima del piano sin antes perder algo de adherencia también. Ahora también me salgo de los límites de la pista. Estoy arriesgando una penalización y efectivamente no me salvo, me ponen una penalización de 600 milésimas en mi contra, un poco alta a mi parecer. Sin embargo, estoy aguantando. Ahora entramos ahora en esta curva, ya lo que queda es muy poco para concluir la primera vuelta de las 4 pautadas, y que las condiciones de la carrera siguen avanzando muy bien para mí. Estoy ahora ocupando la cuarta plaza, me estoy metiendo por detrás de Fine Line 54, que está a punto de adelantar a Manuel. Manuel trata de defender, pero se queda sin ritmo, se queda sin adherencia. Ahora se va largo la salida de la curva y ahora estamos los dos alineados en la recta de las emociones. Estoy tratando de superarlo sin mayores complicaciones y tengo que arrinconarlo para que no tenga chance de reaccionar. Ahora sí estoy metido en el podio, en la tercera plaza, detrás de Fine Line 54, mientras que el líder está consiguiendo una ventaja ligera de 1,5 segundos. Y frené demasiado tarde y me voy para un costado, ahí me impacto con la segunda plaza. Manuel lo intentó aprovechar, pero también se quedó sin ritmo y vuelve a quedar relegado. Me obligó con ese pequeño contacto a salirme ligeramente de la trazada, pero ya estoy corrigiendo. Las gomas se enfrían nuevamente a pesar de la fricción y regreso a la cuarta posición. Manuel le pusieron una penalización de 1 segundo, 300 milésimas por contacto excesivo. Entramos ahora nuevamente en esta curva y la gestiono muchísimo mejor porque el coche no está perdiendo adherencia y estoy consiguiendo mayor ritmo. Nuevamente ahora un poquito más de aceleración. Presiono, piso a fondo el acelerador hasta el piso y consigo ponerme de lado a Manuel. Entramos en la corte de la curva y me hago un pequeño lacito, le hago una transferencia y me voy por la parte de arriba, y Manuel vuelve a perder la trazada, sacando varias gomas fuera del asfalto y está arriesgándose a que lo penalicen nuevamente. Está muy presionado. Manuel pisa a fondo el freno, pero no le alcanza el espacio, así que lo adelanto por la parte interna nuevamente con otra transferencia y ahora regreso a la tercera plaza. Fine Line 54 sigue batallando también con el coche para ver si puede acercarse al líder, que ahora está muy lejos, a casi 3 segundos por delante. Entramos ahora en la curva para concluir la segunda vuelta y Manuel regresa a la pelea, pero regresa mal. Impactó también al compañero que iba en la segunda posición, lo que me da el chance de arrebatarle el lugar. Ahora entramos acá en la chicana. Estamos a punto de regresar a la recta de las emociones, que es el punto donde tengo que aprovechar para exprimir toda la potencia del Lotus. El Lotus responde bien y salgo con buena aceleración en esa curva. El líder está perdiendo algo de rendimiento y también tiene una penalización de 100 milésimas, probablemente porque sacó las gomas fuera del asfalto. Estamos en la penúltima vuelta del circuito aquí en Kyalami. Esto está por terminar, señores. Ipaz Gaja es el nombre del corredor que va ocupando la primera posición de momento, pero está perdiendo muchísimo rendimiento, mucha velocidad muy pronto. Ahí levantó algo de polvo porque se fue por encima del piano y nos estamos acercando cada vez más. En cada curva le estoy descontando casi 200 milésimas. No sé si tendré suficiente tiempo y suficiente espacio para acercarme y mostrarle la trompa. Lo más importante es que mantenga
la tracción en todo momento para que las gomas puedan soportar hasta el final. Allí el líder se fue largo y nuevamente levanta polvo. Está teniendo muchísimas dificultades y probablemente esté vigilando muchísimo el retrovisor y está viendo que estoy acercándome cada vez más rápido. Ya lo tengo a 1 segundo 800 milésimas por delante. Entramos ahora en el zigzagueo. Estas curvas son peligrosísimas porque se pierde adherencia con mucha facilidad en la transferencia de peso. Regresamos a esta recta en la subida. Tomamos algo de impulso. Ya lo tengo a Tino. Está a 1 segundo y medio por delante y perdiendo cada vez más rendimiento, señores. El líder está acabado. Ahora entramos en esta curva, lo mantengo en cuarta velocidad, manteniendo las revoluciones arriba y controladas por encima de 130 millas. Tenemos que frenar muchísimo y el líder se presiona tratando de cortar la curva por encima del piano, levantando más polvo. Ahora me estoy acercando rápidamente, ya lo tengo a tiro de rebase por debajo de las 700 milésimas. Ahí se volvió a salir ligeramente, pero lo sigue controlando con muchas dificultades. Entramos en la curva y salimos con mejor posición. Tengo más aceleración y ahora estoy metido en el rebufo, muy pronto lo voy a aprovechar. Tengo que sacar, exprimir toda la potencia del Lotus en la recta y tengo que tener muchísima precaución en el corte a la izquierda porque no me lo puedo llevar de sombrero, evitar una penalización muy alta que vaya a imposibilitar mis chances de conseguir la victoria. Le doy algo de espacio, le doy algo de oxígeno, él se mete por la parte interna de la curva con muy buena estabilidad. Sin embargo, mi Lotus no se está quedando atrás y me está respondiendo bien, pero tengo que ser muy precavido. Tengo que tratar de meterme más en la parte profunda de cada curva para conseguir algo de ventaja. Y aún así, el líder sigue presionado y ha perdido algo de velocidad. Entramos en la curva más larga que tiene el circuito. ¿Cuál de los dos va a controlar el coche? Parece que lo está consiguiendo mejor el líder. Ahí se me tambaleó muchísimo el coche, tengo que ser un poquito más efectivo y regular más la potencia. Ahora estoy metido ya por debajo del medio segundo y entramos en el zigzagueo muy pronto. Frenó demasiado temprano y me le acerco, le estoy asomando la trompa, muy pronto voy a aprovechar el rebufo. Ahora ya lo que queda son 3 curvas para concluir la carrera. Esto es todo por el todo. Si no aprovecho ahora, no será nunca. Estoy acercándome nuevamente a esta curva que es muy peligrosa. Los coches a menor tracción, ahí me da un pequeño contacto tratando de desmotivarme. Pero aún así trato de regular la potencia y ahora sí nuevamente estoy metido en el rebufo para ver si puedo aprovechar ya el último impulso en las últimas curvas. Ahí le muestro la trompa y trato de regular el freno para evitar colisiones. Me voy por fuera en la curva, pero él trata de bloquearme el acceso y me obliga a salirme ligeramente de los límites de la pista y me salvo de una sanción. Y él sigue bloqueándome allí los espacios. Ya está haciendo maniobras sucias, así que esto se va a definir a los golpes. Entramos en la recta de las emociones, los dos alineados. Él trata de empujarme nuevamente y ahora se le queda fuera de los límites de la pista. Y le pusieron una penalización de 800 milésimas por contacto excesivo, lo que me consolida como el nuevo líder y el victorioso en Kyalami, escalando 11 posiciones con el Lotus 311, con el mejor tiempo del circuito, 1:52.037 milésimas. Nada mal.